4 y 5, ¿no? Tiene 4 posibilidades. ¿Alguna más? No. ¿Nada más son 4? En el número 6 son 4. Ok. Ya me fui chueco aquí. Y después, el 10 tiene 5 y 5. ¿Cuál otro? 9 y 1. 10. 5 y 5. 6 y 4. 6 y 4 y 4 y 6. De acuerdo. Y 11. 6 y 5. Y 5 y 6. Y el 12 nada más tiene una, ¿no? Sí. Entonces, esto nada más es con 2 dados, ingenieros, pero si fueran 50 dados, esto va a formar, pues, tal vez no una curva normal, pero algo parecido que es como un triángulo, ¿eh? Pero si fueran 50 dados, pues nos daría algo parecido, nada más grande, pero ya la curva no sería como escalera, sino sería como más continuo, más como está este histograma. ¿Sí me explico? Sería lógico que no saliera de 100 tiros, no saliera ningún 10. ¿Creen ustedes viable eso? No sale ningún 10 ni ningún 11. Después de 100 tiros, no salió ningún 10 y ningún 11. ¿Sería lógico? No, no sería lógico. ¿Por qué, Inge? Porque pues aunque sea mínima la posibilidad, pues existe. Existe. ¿Y qué pasa si en el proceso sucede lo mismo? ¿Qué pasa si no aparecen datos en esta parte? ¿Eso sería viable? Por ejemplo, en el ejemplo que poníamos de la flecha de acero rectificada, podría ser que, por ejemplo, entre, no sé, 2,530 y 2,540 no hubieran datos. ¿Sería lógico eso? Sería muy Sí, poco porque es probable. menor. Es ¿Perdón? poco probable. Es muy poco probable, ingeniero. ¿Cuál es la probabilidad de que de 100 tiros no exista ningún 10 ni ningún 11? Muy baja. Muy, muy baja, ¿no? Sí, muy, muy baja. Entonces hay que investigarlo, ¿eh? Ahora, es posible que si estás en Las Vegas y estás jugando con 2 dados, y está una muchacha muy bonita ahí detalladora y aventando los dados, o un chavo acá muy guapo, que nos salga un 13. No, no es posible. Con 2 dados no. En cualquier cantina decente habría balazos, ¿no? Si pasa eso. Entonces, pero si investigamos y vemos nuestros dados, imagínense que ese es un dado, pero aquí está la otra cara del dado vista de arriba. Y vemos que alguien le hizo un agujerito ahí. Entonces sale 13, ¿no? Pero no es lógico. Si el operador te trae una pieza con un 13, ¿se la vas a aceptar? ¿O la vas a investigar? No, pues no es aceptable. Habría que investigar, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que esto ocurra es muy, muy baja. Entonces, si algo ocurrió, habría que investigar por qué. ¿Sí? Y poníamos el ejemplo de Carlos Slim el otro día, ¿no? Aquí está la curva del ingreso
de los mexicanos. ¿Dónde se une la curva normal con el eje horizontal? ¿En qué punto? Cuando no hay ninguna posibilidad. En el infinito y más allá, ¿no? Entonces, esta curva continúa hasta el infinito. Quiere decir que cualquier dato puede salir, pero su ocurrencia, su probabilidad es muy baja, ¿verdad? Muy, muy baja. Entonces, se dice que se unen en el infinito. ¿Cómo se le llama cuando no se tocan? Es una curva. Si lo saben. ¿Asintótica? Asintótica, gracias, señor. Es asintótica, que no toca el eje hasta el infinito. Claro, la probabilidad de que exista un slim es muy baja, pero existe. Porque aquí la mayoría ganamos, ¿cuánto dijimos? $8,500 al año en promedio de ingreso per cápita. Y él gana 120,000 millones de dólares. Entonces, ¿es mexicano? Sí. ¿Existe? Sí. La probabilidad de él, pues ahora sí que son 120 en 1,000,000, pero 1 en 120 millones, ¿no? Esa es la probabilidad de que exista un slim, al menos en México. Entonces, la probabilidad es baja, pero existe y realmente existe la persona. Pero hay que investigar por qué llegó hasta acá, ¿no? O muchos quieren investigar. Y lo mismo va a pasar aquí. Si tú encuentras un dato aquí, vas a tener que investigar. Si te faltan datos aquí, como en este caso, habrá que investigar por qué no está ese dato. ¿Dónde quedó? ¿Sí me explico? Un proceso que pasa esto, por ejemplo, no sé si lo mencionamos. Si lo repito, avíseme, porque son tantos grupos que de repente se me duplica el comentario. Si estás haciendo un proceso donde tienes que pesar algún producto y tu báscula nada más mide de 20 en 20 gramos, pero tu proceso o tu especificación es muy cerrada y exigiría una báscula con mayor resolución, a lo mejor cuando estás pesando, como está, digamos, redondeando los números, hay áreas en donde no encuentras datos por la resolución del instrumento. No sé si me explico. Eso podría estar pasando aquí, que hay una intermitencia porque ahí ese pedacito que nos falta, lo voy a tratar de ampliar. Esta zona que nos hace falta o que no está en nuestra gráfica, perdón. Esos huecos, aquí faltan datos. Le vas a decir al operador, a ver, dime dónde te quedaste esos datos. ¿Dónde se están quedando estos datos? Porque deben de existir. No es lógico que esté ahí. Necesitamos investigar qué pasa, por qué faltan esos datos en mi información. O a lo mejor está tomada mal la muestra. O el operador del primer turno toma de una forma la medida y en el segundo la toma de otra manera. ¿Sí me explico? Bueno, y así sucesivamente vamos viendo cada uno de los casos, ingenieros. ¿Qué es esto? Si ya lo habíamos platicado eso. Si ya lo habíamos platicado, no tengo problema, nada más avísenme para que no repitamos y no se duerman. No, no lo había dicho. No, no lo habíamos visto. Ok, de eso se trata esto. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a esperar? Tú eres el médico. ¿Qué esperas? ¿Cómo esperas que venga la curva o la histograma? ¿Cómo vas a esperar? ¿Qué es lo que esperarías? ¿O contra qué comparas el histograma que te da el paciente? ¿Contra qué lo comparas?
Contra un histograma normal, profe, o sea que Correcto, contra una curva normal o un histograma normal. Excelente. Sí, ese es el punto. Entonces, tu patrón de medida es el histograma normal. Entonces, si no es normal, vas a tener que investigar. Les platiqué el teorema del límite central, ¿verdad? No me gusta meterme mucho en los términos de estadística porque de repente pensamos que es demasiado complejo esto y creo y quisiera que lo viéramos más bien todo lo contrario, muy sencillo. Bueno, el teorema del límite central no dice más que cuando tú tomas una muestra, los datos naturalmente se van a tender a agruparse al centro. Entonces, aquí, por ejemplo, si tú tienes una muestra y la muestra es normal, tiene una distribución normal, y si tú tomas una muestra de esa distribución, pues la muestra también va a tener una distribución normal. ¿Sí? Eso es lógico. Pero si tú tomas una muestra de una población que se parece a esto, vamos a suponer, esta es la muestra, pero vamos a suponer que esa fuera la población. De todas maneras, por el teorema del límite central, tu muestra, la muestra, no la población, va a tender a ser una curva normal. Suponiendo que hay una distribución tipo triángulo, que eso es muy idealista, no existe, ¿no? Pero si fuera así, de todas maneras, si tú tomas una muestra, va a tender a ser una distribución normal. ¿Sí? Y suponiendo que existiera una población rectangular en donde todos los datos, o sea, todas las frecuencias son del mismo tamaño. Eso querría decir que, por ejemplo, en mi estatura habría la misma cantidad de personas de 1,50 que de 1,80, que de 2 metros, etcétera, el mismo porcentaje. Si tomas una muestra por el teorema del límite central, tu muestra también va a comportarse de esta forma. Entonces, siempre lo que vamos a esperar de una muestra normalmente va a ser esto, una curva normal. No sé si me expliqué. Bueno. sí, profe. Sí, profe. Ojalá que sí. Entonces, por eso es tan importante la curva normal. Hay otro tipo de distribuciones. ¿Entendemos cuál es la diferencia entre muestra y población? ¿Cuál es la diferencia, ingenieros? La muestra solo es una parte de la población, ¿no, profe? Ok, pero ok, sí, correcto. Pero la muestra, sí es una parte de la población, ¿y qué otras características tiene? ¿Tiene características específicas? Ok, ¿cómo qué? Hay dos principales. No sé, por ejemplo, si estamos hablando de de una población de personas, pues las podemos separar por ejemplo, por estaturas, por... Ok, los vamos a estratificar, por decir algo. Entonces, queremos saber quién va a ganar en el 2024 las elecciones. ¿Sería válido hacer la muestra nada más con estudiantes del ECIME para saber si va a ganar de presidente X persona o X partido? No, pues no. No, ¿Por qué? porque todos cuentan con con las mismas características. Ok, ¿el ECIME son mexicanos? ¿Somos mexicanos? Normalmente. Sí, Sí, Pero está representado toda la población mexicana ahí en el CIME o en Tijuana. no, Entonces, ¿qué características tiene que tener la muestra para que sea válida? Que sea significativa, ¿no, profe? Creo que sea variable. Por ahí va el tema. Bueno, variedad. ¿Será representativa? Exactamente. ¿Qué significa representativa? Su nombre lo dice, ¿no?
¿qué nos representa? Que Que incluya, digamos, a todos los miembros de todos los una población. segmentos, correcto, todos los segmentos de la población de alguna manera están representados, ¿no? Entonces tenemos nuestra muestra, perdón, nuestra población y tiene diferentes segmentos y entonces todos los segmentos tienen una representación de alguna manera, ¿no? Entonces tuvimos que tomar nuestros, ¿no? Profe, y para que sea representativa, tienen que cumplir con mínimo el 10%, ¿no? Hay formas de sacar el cálculo. Ese es hay métodos estadísticos para sacarlo, pero yo lo que les sugiero, y está en libros, pero no necesariamente es una cosa autónoma. Hay gente que dice que tienes que sacar más o menos una muestra sacando la raíz cuadrada de n, ¿no? O sea, de la población, son 120 millones X. Por ejemplo, la muestra de las encuestas de preferencia electoral, normalmente, ¿de qué tamaño son? Son 500 personas, ¿no? De una población como de 70 millones de votantes, por así algo. Y con esto ellos infieren el resultado, ¿no? Entonces, pero miren, el punto es el tamaño de muestra. ¿De qué va a depender que tomes muchas muestras o pocas muestras? Ok. El paciente, queremos saber cómo se encuentra el paciente y queremos estarlo monitoreando a través de su presión arterial, por decir algo, o sus signos vitales. Tenemos que tomar la muestra de sus signos vitales cada cuándo. ¿De qué va a depender? ¿De qué tan precisa queremos que sea el resultado, no? Por un lado, correcto, es correcto. ¿Qué tanta precisión? Sí, pero por un lado, la precisión, pero haciendo un poquito un lado de la precisión, ¿de qué va a depender? La cantidad de veces. Ok, de qué, cada cuando tú eres el médico, ¿qué le va a decir a la enfermera? Cada cuando le tomen los signos vitales. ¿Cada hora? Ok, puede ser. Si es un joven millennium como ustedes, que está fuerte, etcétera, y está sano y viene por un tema de un hueso roto, ¿necesita que le tomen la presión muy seguido o no? No, O pues eso no. es lo mismo que un paciente en terapia intensiva. No, no es lo mismo. El de terapia intensiva, ¿cada cuándo tienes que tomar los signos vitales? Bueno, yo he visto que normalmente se tendría conectado a la máquina para que estuviera curando en Es tiempo. continuo, ¿no? Ajá. Prácticamente es cada minuto o es continuo. Pero, ¿por qué es continuo? ¿Por qué el paciente de terapia intensiva necesita la medición cada minuto o muy frecuentemente y otro paciente se lo vas a tomar cada tercer día o cada semana? ¿De qué va a Porque es depender? probable que varíe. Exactamente. ¿De cuánto varía? Si la presión de un millennium como ustedes no varía de una semana a otro, ¿será necesario que estemos tomando la presión de cada semana? No. No es necesario. ¿Por qué? Porque no va a variar, no hay mucha variabilidad. Pero alguien de más edad
sea, a lo mejor se lo tienen que tomar diario, a lo mejor cada semana, depende de qué tanto varíe. Entonces, si hay mucha variabilidad, vas a tener que tomar una muestra más grande. Si hay poca variabilidad, no necesitas tantas muestras. ¿Sí? ¿Es más homogénea la población o es más homogénea en el tiempo y en los tipos, ¿no? Entonces, ¿sí me explico? Entonces, la muestra tiene que ser, por un lado, representativa y por otro lado, tiene que ser de qué forma. Lo puedo tomar nada más de un segmento, nada más de los rosas. ¿O de dónde lo tengo que tomar? Un poco de todo, ¿no, profe? Del Un poco rojo, de- del rosa y del Ok, amarillo. un poco de rojo, un poco, pero por un lado por cemento y por otro lado, ¿las voy a escoger o cómo voy a elegir, o cómo salen esas, de dónde voy a tomar esas piezas, esas muestras? ¿De dónde las tomo? Tienen que ser al azar, ¿verdad? Aleatorias, para que sea representativa y válida. Entonces tiene que ser aleatoria y representativa. Representativa en que tomes los segmentos desde Chiapas, Tijuana, México, diferentes estratos sociales, diferentes edades, bla, bla, bla. Y ahí estén representados de alguna forma. Y dentro de eso tienen que ser aleatorio, lo tienes que tomar al azar de la producción. ¿Sí me explico? Entonces, con esos parámetros tú vas a decidir de qué tamaño de muestra necesitas. ¿Sí? Y ya platicamos sobre la uniformidad y constancia de la información. Entonces, con base en eso vas a definir qué tanto lo tienes que monitorear o evaluar la cantidad de datos, ¿no? ¿Cuántos datos vas a tomar? Pues depende de qué tan variable sea tu producción. Si tienes muchas líneas de producción, muchos tipos de obreros, de diferentes capacidades o experiencias, etcétera, pues de eso también va a influir en tu decisión de tomar más o menos muestras. ¿Sí me explico? Ok, voy a borrar estos dibujitos. No sé si me logré explicar. Aquí está la meseta. ¿Se acuerdan de la moda y la mediana y todos esos rollos que ponen? Esos no los vamos a usar mucho, pero ¿por qué daría este tipo de platea, de tipo plataforma? Como que tiende a ser casi rectangular. ¿Por qué será? Pues pasaría cuando las frecuencias de en medio, las centrales, son casi siempre, bueno, son casi las mismas. Sí, pero ¿por qué son casi las mismas? Y ahí lo dice. ¿Sí? Porque casi no varía. Sí La media. varía. Mándeme. Por la media, ¿no? Bueno, la media pues, va a estar por aquí, ¿no? Casi en el centro de de gravedad, más bien en el centro de gravedad aquí. Pero si ven que que te lo está diciendo aquí, ¿no? Existen varias distribuciones, ¿cierto? ¿Qué significa? Aquí hay una distribución, ¿sí? Aquí hay otra. Aquí hay otra. Son una mezcla, como dice aquí, de varias poblaciones, de varias distribuciones. ¿Sí me explico? Dice aquí distribuciones, pero también debe decir población. Entonces ¿cuándo pasaría esto, ingeniero? Hablando en términos de producción o de la línea de manufactura, ¿no? ¿En qué momento? Si tienes otra vez línea 1, línea 2, 3, 4, 5 y todas trabajan de manera ligeramente diferente, entonces vas a tener y cuando sacas tú la mezcla de toda esa producción,
pues te va a dar una meseta, ¿verdad? Te va a dar una variabilidad muy grande porque está hecha de varias condiciones diferentes, por así decirlo, de la producción, ¿no? Estás produciendo en cada máquina, en cada línea o cada operador o cada proveedor se comporta de manera diferente en lo que es su distribución. ¿Sí, sí me expliqué? Entonces, y aquí lo ves de pico doble, ¿por qué está dado esa? Y aquí te lo menciona, ¿verdad? ¿Por qué? Solo son dos distribuciones. ¿Cómo sabes que son dos, ingeniero? Por su frecuencia. Ok. ¿Dónde lees ahí lo pueden rayar ahí? Digo, pues, ¿dónde ven las dos distribuciones? ¿Alguien lo puede dibujar ahí? ¿Cuántas crestas hay? Dos, ¿no, profe? Hay dos, ingeniero. Entonces, ¿qué te da idea de eso si hay dos crestas? De A que dos son distribuciones. exactamente, tienes dos poblaciones diferentes. Allá en la otra tenías 5 o 6 distribuciones mezcladas. Aquí hay dos, claramente se visualizan. Claro, aquí están los datos, pero tú sabes que aquí esta empieza aquí y ahí se traslapan, pero son dos. Por ejemplo, ¿qué ejemplo me podrían dar de dos distribuciones? Por Cualquiera que ejemplo, sea. dos sucursales o dos plantas. Ok, puede ser correcto, pueden ser dos plantas diferentes. O pueden ser la estatura o los sueldos de los hombres y las mujeres, ¿no? Es parecida a la distribución, sí, pero no tienen la misma media, ¿cierto? No tienen el mismo promedio. Entonces, si juntas datos de estaturas de mujeres y hombres, tal vez se vea así. O sueldos, o como dice, plantas, o máquinas, o líneas de producción, etcétera, etcétera. O códigos de producción. Y el pico aislado, que es como una islita. ¿A qué dice? ¿A qué se debe esto? Bueno, ¿por qué sale la? Entonces, ¿de qué nos sirve el histograma, ingenieros? ¿Para qué nos sirve ese histograma? Podría ser para identificar pues ciertos errores que se realizaron a la hora de la medición del proceso. Bueno, ahí puedes detectar los errores de medición, aunque lo que realmente estás buscando, digo, puedes detectarlo, pero lo que estás buscando de fondo, ¿qué es? Pues dice que incluir datos, ¿no? Incluir datos, ok, para Para identificar alguna anomalía. correcto, para identificar dónde está la normalidad y corregirla, ¿no? Por eso tú como ingeniero tendrás que tomar también los datos o se lo dejas a todo al supervisor o al operador o al inspector de calidad. Es bueno que nosotros lo tomemos los datos porque estamos viendo
qué valores tienen y en qué condiciones se están dando esos valores, ¿no? Cuando empiezas a tomar datos y empiezas a graficarlos, empiezas a ubicar, este dato salió alto y te empieza a interesar más de dónde salió o en qué condiciones estaba. Y lo anotas, ¿verdad? Sí. Para que después regreses, identifiques o tengas una idea de por dónde van las causas del problema, ¿no? O de la variación. Ok. Entonces, finalmente habla de los límites de especificación y aquí dice que satisface con la especificación, ¿no? Ahí se ve claramente que el proceso está dentro de los límites de especificación, ¿cierto o no? Y en el segundo caso dice cumple y satisface, sin embargo, ¿qué? No tienes margen de error y aquí la probabilidad de que se salga de las especificaciones es alta, ¿no? Y es casi inminente que va a haber producto fuera de especificación, aunque en el histograma no aparezca ninguno de los datos, pero ¿por qué digo que es casi inevitable? El histograma no se sale de la especificación, pero la curva normal, que esa más o menos va a ser el ajuste de ese histograma, esta es toda la probabilidad que tienes de que tengas producto fuera de especificación. Entonces, casi es un hecho. Si tienes datos pegados a la línea, quiere decir que muy probablemente se está yendo producto fuera de especificación. Y aquí ya de plano está fuera y descentrado, ¿verdad? Y aquí está centrado, pero se sale de los límites de especificación y dice, requiere acción. Bueno, básicamente, ¿alguna pregunta sobre esto de la tarea en general? ¿No? ¿Ninguna? Qué bueno, porque si No, profe. No, aquí están las fórmulas de la media de desviación estándar. Y aquí hablan de la varianza. Sí. Y en esta parte no nos especifican cómo es la varianza, pero esta es la varianza, ¿ves? Que es la desviación estándar al cuadrado es la varianza. Esta es la fórmula de la varianza. Aquí lo vuelve a mencionar. Bueno, básicamente. Y aquí hay una tabla muy interesante que tal vez después la ingeniera nos explique. ¿Quién era ¿Quién nos estaba explicando? Karen? Yo, No. Mónica. Mónica. Ok, Mónica. Bueno, después nos explicas esta grafiquita que se ve interesante. Sí. Por favor, ¿de acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario de esto, Ángel? No, profe. No, profe. Ninguno. Perdón por lo árido de esta parte. Finalmente tenemos esta parte que después lo vamos a ver, que es... Bueno, vamos a ver nada más esta cuestión. ¿Tuvieron la oportunidad de ver el video del... ¿Cómo se llama? El video de la curva normal? Bueno, ¿alguien nos quiere explicar? Oh, ya se fue la onda. ¿Nos quiere explicar esta gráfica? Esta es la curva normal, ¿verdad?
Pues es que por lo que recuerdo, profe, hablaba justamente de que esa gráfica está dada por dos variables. Ok, Una es la frecuencia y otra cosa es la dispersión de los datos. ok, ok. ¿Te refieres a la curva normal? Sí, profe, la curva normal. Ok, va por ahí, pero es la media. ¿Qué define una curva normal? ¿Cuáles son los parámetros para definir una curva normal? ¿Cuántos parámetros necesitas? Son dos, profe. Ahí estamos correctos. Y una es la variabilidad y la otra es, ¿qué es esto que está aquí? Es Sería la media poblacional. Es la media. Correcto, la media. Entonces, estás correcto. Es la media y por otro lado, la desviación estándar, ¿verdad? Entonces, son los dos parámetros que definen a la curva normal. Vimos el cálculo de la desviación estándar en el ejercicio del histograma, ¿verdad? Vimos la fórmula de la desviación estándar. Si no, a lo mejor me estoy brincando temas. No, profe. Bueno, que yo recuerde, no. ¿No hicimos el cálculo? ¿No hicimos el cálculo de la media y la desviación estándar? Creo que no. Wow, entonces, una disculpa. Bueno, entonces, bueno, vamos a dejarlo así, en que esta es de todas maneras lo que está mencionando el compañero es correcto. Son dos parámetros, uno es la media y el otro es la variabilidad, que es representada por la desviación estándar. Y la curva normal, ¿cuánto vale el área bajo la curva normal? ¿Cuál es la probabilidad total? 1. 1. 1 o 100%, ¿no? Entonces, ok, vale 1. Entonces, de la media a la derecha, obviamente vale ¿cuánto? 0.5, ¿no? O sea, 50%, obviamente. De la media, cada lado vale 50% o 0.5 de probabilidad. Y aquí están parámetros que nos dicen cómo está. Más o menos una desviación estándar está el 68% de la población. ¿Sí? Aquí está el 68. Después, en más o menos la media y dos desviaciones estándar, ¿está cuánto? ¿Qué es esto, no? Esta área representa el 95.4% de la población. En más o menos dos desviaciones estándar, que es esta parte. Finalmente, para tres desviaciones estándar, está esto. ¿Cuánto cubre las tres desviaciones estándar, ingeniero? ¿Qué porcentaje de la curva está ahí? El 100%, ¿no? No, dije, es ¿no? 99.7. Correcto, 99. Y ya nomás aquí le quedan un piquito, porque acuérdate que nunca toca toca el eje. Entonces, pero casi toda la población está ahí, entre más o menos 3 sigma. ¿Ok? Entonces, o tres desviaciones estándar. Esa es parte de lo que tenemos que aprender. Rápidamente, ¿alguien tiene su ejercicio del histograma de la flecha que podamos compartirlo para que veamos rápido la desviación estándar? Voy a mandarles ahorita la fórmula de la desviación estándar en la media. No se las he mandado, ¿verdad? Y lo dejamos de tarea para que lo revisemos el próximo martes. Entonces, ¿alguien tiene su ejercicio? Que lo tenga ahí a la mano, que nos quiera compartir. Terminamos el ejercicio, ¿cierto? Hicimos el histograma.
Bueno. Creo que se fuera. Sí, ingeniero, ¿me escuchan? Sí, profe. Pensé que ya los había arrullado con mi voz. ¿Alguien tiene que nos comparta el ejercicio del cálculo del histograma? Hicimos la gráfica del histograma en la clase del ejercicio de la flecha, del rectificado de la flecha de acero. Me parece No que recuerdo. eran 90 datos. Sí, O correcto, más o menos. exacto, de las 90 flechas, es correcto. Lo terminamos ese ejercicio por lo que me dicen, ¿no? Nos quedamos No, en no, profe. conteo ¿No lo de... terminamos? ¿En dónde nos quedamos, ingenieros? Perdón. Hasta una tabla donde calculábamos la frecuencia, punto medio, algo así. Ajá, pero no lo terminamos de ver. No. Wow. Perdón, entonces yo me brinqué y ya los hice hacer la tarea y con razón no me entienden nada. Ok, perdón. Sí, es que eso ya casi lo vimos al final de la clase. Pero ya no revisamos nada. Entonces, permítame un segundito. Voy a compartirles mi pantalla y está. Entonces, si me brinco una parte o alguna parte ya la revisamos, por favor avísenme, ¿sí? Vimos cómo se calculaban los límites de cada intervalo de clase, ¿cierto? Y hicimos la tabla completa. ¿Hicimos el histograma o no? No, el histograma ya El no. histograma no. El histograma ya no, hasta la tabla. Ok, ingenieros. Aquí está el conteo. Hicimos el conteo, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, entonces aquí están los... perdón, disculpen. Pensé que me estaban viendo, pero no. Voy a presentarles la pantalla. Ahí ven la... Entonces, calculamos los límites inferior y superior de cada intervalo, de los 9 intervalos. Aquí tenemos sus fronteras o sus límites, y aquí está el punto medio, y aquí estaba el conteo. Y si terminamos de hacer ¿va? Sí, ese sí. Ese Sí, profe. Ok, entonces ya habíamos visto de dónde salía Entonces, vamos a hacer el histograma. Ahora tenemos que hacer con esta frecuencia que estos números están... Ustedes tienen, como dice el PG, tienen otros datos de esto. Aquí creo que hay un error en esta parte. Pero bueno, vamos a suponer que esto está correcto. Entonces, pero creo que está así más o menos. Si mal no recuerdo. Ok, entonces ya tenemos aquí la frecuencia. Vamos a graficar nuestro histograma, ¿no? Entonces colocamos nuestra línea, primero nuestra línea horizontal. Bueno, imagínense que es horizontal. O aquí, miren. Y vamos a colocar nuestros intervalos. Entonces, empezamos con aquí va a ser la línea vertical. Entonces, vamos a dejar un intervalo vacío y vamos a empezar con el intervalo 1 aquí, que es 2.505. Entonces, aquí está el intervalo 1, el intervalo 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 y 9. Por aquí me brinqué, pero bueno. Entonces ya tenemos nuestros intervalos y aquí es 2.550, perdón, 2.5005 y terminamos en 2.5455 en esta parte. Ahora, vamos a graficar nuestra línea vertical y vamos a graficar la frecuencia. Y en el primer caso, ustedes tienen este dato. ¿Cuánto les da en el primer intervalo? Sí, es 1. Es 1, ¿verdad? Y en el segundo, 4. 4. Luego 4, 9. 4. ¿Y el otro es 9? Sí, 9. 9. ¿Y el siguiente? 14. 14. Ok. ¿El siguiente está bien? Sí, 22. ¿Siguiente 19? O esto, ok. Está bien, 19. Ok. 19, 10, 5 y 6. 5 y 6. ¿Y la suma da 90 de todo eso? Sí. Ok. Entonces vamos a suponer que estamos bien. Entonces vamos a graficar aquí normalmente buscas que el eje vertical sea entre 50 y 100% de la distancia del eje horizontal para que quede proporcionado la gráfica, ¿no? Entonces aquí tienes, vamos a suponer que esto es 5, 10, 15, 20, 25. Va a quedar muy chiquito. Bueno, a ver cómo nos queda. Va a quedar un poco chico. 5, 15, 20, 25. Bueno, lo voy a hacer aquí. Este 5, a ver si no se me sale muy disparado. 10, 15, 20, 25. Aquí está el 25, ¿ok? Entonces, ¿alguien nos puede ayudar a graficar la primera frecuencia, que es esta? No la voy a graficar yo. Esa vale 1, ¿no? La segunda vale 4. Esta vale 1, entonces más o menos por aquí sería. La segunda vale 4 y es más o menos por aquí. Ahí tienes 4, después 9. Ok. Alguien que nos ayude a hacer la del 14. Otro la del 19. Otra la del 10. Y yo voy a hacer la última, que es la del 6. Ok, por ahí debe de ir el histograma, más o menos. Ok, ya está aquí. Gracias. Nada más que el segundo, tú tienes A5, estás bien, ok. Después sigue 10. Y después aquí 14, 14. Este es 12, 14 está por aquí. Después 22. Aquí está 15. 20. Entonces 22 debe estar por aquí así. Y ¿qué más me sale? Ok, y aquí está 19. Gracias. Perdón. Ok, ya estamos con nuestro histograma, ingenieros. Ahora, vamos a calcular. Ya tenemos nuestro histograma. Ahora vamos a calcular X testada.
Y X testa, pero vimos esta parte de cómo se calculaba. Sí, profe. ¿Sí lo vimos? Ok. Nada más revisen estos cálculos porque cambiamos los números. Acuérdense que mu es igual con 0 en donde la frecuencia es mayor, ¿no? Entonces aquí es 0 y hacia arriba es menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Eso lo vimos, ¿verdad? Estos números están mal, hay que ajustarlo con respecto a eso. Entonces es, por ejemplo, aquí, mu por f, ¿cuánto debería dar? 4 aquí, ¿no? Menos 4. Sí. La segunda está bien, etcétera. Entonces, el segundo está bien. El tercero, menos 18. A ver si estoy bien. Menos 14, 0, 19, 20, 15 y 24. ¿Cuánto les da acá abajo? Creo que 30. Ok. ¿Cuánto les da mu cuadrada por f? 16. 16, gracias. Después, en el segundo, 36. 36, estamos bien. Después, 36 otra vez. 36 otra vez, gracias. El siguiente, ¿cuánto? 14. 14. 0. Después, 19. 19. 40. 45 y 96. 96, gracias, señor. 96. ¿Y el total? Ya lo hice chiquito, perdón. 302. 302. 302. Ok, eso ya suena más lógico. Voy a ver dónde ya se me perdió la... Aquí está. Ok, entonces 302. Ahora vamos a calcular x al cuadrado. Entonces, perdón, la x testada. Y esa no, déjenme revisar la fórmula. Es igual con... Voy a sacar una foto y se las voy a enviar. Ah, no, este es 4 sobre 2. 4 sobre 2. Entonces, la saqué chueca, bueno. Pero el punto es que es... la fórmula es x para sacarla lo que es x testada o sea el promedio, vamos a renumerar por x es igual con a más h que multiplica a, ¿cuánto? H que multiplica a la sumatoria de permítame un segundito. Bueno, se los acaba de mandar. Ok, aquí estamos, perdón. Es a h que multiplica a la sumatoria de mu por f, la sumatoria de mu por f entre n. ¿Cuánto vale n? 90. Gracias. Entonces, ahí ven la fórmula. A
es igual al punto medio donde mu vale 0. Ese es igual con A. Entonces, en este caso, A es igual con punto. Donde mu vale 0. 2.523. Ok, gracias. Esto se llama A. ¿ya? Entonces, esto es A. Entonces, 2.500, alguien nos puede ayudar a hacer el cálculo ahí. Más H, que valía ¿cuántos milésimas? 0.005. Correcto, son 5 milésimas. Y esto es sumatoria. Sumatoria de mu por F, ¿cuánto vale? 30. ¿Es ¿no? por o entre? Por, ¿no? Por F, mu por F. Mu por F, este es sumatoria de mu por F Entonces entre son 30. N. Exacto, esta es sumatoria de mu por F, 30. Entre N, que son 90 datos, ¿no? Entonces, ¿cuánto les da, ingenieros? ¿Alguien que... Da 2.53. Bueno, es la Ok, que a mí me dio. Anótalo aquí, Inge, por favor. 2.5, ¿qué? 2.53. ¿Está bien ese dato? No me hace sentido. A mí me dio 2.524. Sí, vamos a agregar otros 2 decimales en este caso nomás. Ya sé que estamos hablando del tema del KISS, pero aquí 2.524. 5.245. ¿Sí está bien? Eso suena más lógico. Ok. Entonces, ya tenemos, este es X testado, ingeniero, que esa es la media, ¿va? Aquí está la media y ese es X testada, 2.525. Ahora vamos a calcular la desviación estándar. Y la desviación estándar es igual con, la desviación estándar la denominamos S, ¿no? S minúscula. Y S minúscula va a ser, aquí se los voy a mandar. Perdón. Les voy a mandar una foto, pero ahí está en el WhatsApp, ahora sí. Esa hace más sentido. Espero que no se me termine el tiempo. Ok. Entonces, ¿lo ven en el WhatsApp, ingenieros? ¿Alguien nos puede ayudar a anotar la fórmula aquí arriba? Que es, dice paso 4, dice S igual con H que multiplica la raíz cuadrada de la sumatoria del mu por F al cuadrado menos la sumatoria de mu por F al cuadrado sobre N, y esa parte de la fórmula se divide entre N menos 1. Entonces, ¿alguien nos puede ayudar a anotar aquí la fórmula? Lo voy a anotar. Entonces, es... híjole, no cabe. Entonces, S minúscula, que es la desviación estándar, es igual con la raíz cuadrada de... Perdón. Es igual con H minúscula que multiplica a la raíz cuadrada de la sumatoria de mu cuadrada por F menos la sumatoria de mu por F, eso al cuadrado, entre N y todo eso. Lo están viendo en su WhatsApp, lo tienen ahí, ingenieros. ¿Alguien nos puede ayudar a hacerla? Menos 1.
A mí da me 9 da, milésimos. ¿Sí? ¿Cuánto les da, ingeniero? Esto vale ¿cuánto? 1000 cuadrada por F es este, ¿no? La sumatoria de mu cuadrada por F es 302 menos mu por F, que vale 30 elevado al cuadrado, que son 900. 900 entre n, que son 90, les da 10, ¿verdad? Entonces son 302 menos 10 sobre 90 menos 1. Y luego eso a la raíz cuadrada por 0.005, que es h. ¿Cuánto les da? ¿No? A mí me sale 9 milésimos. Correcto. 9 punto qué, ingeniero. Ahí sí dame las decimales completas. Sería 91 o 905. 905. Bueno, perdón, sería 0.00905. 906. 906, sí, eso me hace sentido. Aquí el punto. Ok, esa es la desviación estándar, dije, vamos a ponerla aquí. De otro color, vamos a ponerla. La voy a poner roja, aunque se vea un poco raro. Ese es más o menos el ajuste de nuestra curva, ¿sí? Ahora vamos a dibujar la media que va aquí. Y aquí es X testada, ¿no? X testada igual con 2.500, no sé qué. 2.524.5. Ok, ya tenemos la media. Ahora la desviación estándar. La desviación estándar, ingenieros, ¿cuánto vale? 9 milésimas, ¿no? ¿Cuánto vale nuestra H? ¿Cuánto vale el intervalo de clase? El ancho del intervalo, perdón. Bueno. Ya vamos a terminar, ingenieros. 5 milésimas. 5 milésimas. Ya, estas 5 milésimas, si comparamos el ancho del intervalo contra nuestra desviación estándar, ¿qué tan grande o chica es? Casi el doble, ¿no? Sí. Si lo ven, nuestra desviación estándar son 9 milésimas y nuestro ancho del intervalo de clase es 5. Entonces nuestra desviación estándar es equivalente casi a 2 barras. ¿Están de acuerdo? Sí, Entonces, solo abarca sí, una pequeña parte. Bueno, la mitad. casi la mitad. Entonces, lo voy a poner con otro color porque no se alcanza a distinguir. Pero imagínense que ahí está la desviación estándar. Esta distancia, ingenieros, de aquí a aquí, si tú ves, es aproximadamente 2 barras. ¿Sí me explico? Entonces, gráficamente, podemos calcular cuánto es nuestra desviación estándar, ¿sí o no? La podemos estimar, por así decir. ¿Sí me explico? Porque esa distancia de la línea perpendicular desde la media hasta el punto de inflexión de esta curva, donde cambian las dos curvas, si tiras esa línea, esa distancia es la desviación estándar,
y esta es aproximadamente 2 veces el ancho de la barra. ¿Sí lo ven? De este lado me salió un poquito la curva y me quedó muy afuera, pero aquí serían casi 3. 1, 2, 3. O sea que en general ocurre que el ancho de cada intervalo va a ser aproximadamente la mitad de la desviación estándar, o bueno, al revés, que la desviación estándar el doble de... No, ingeniero, no me expliqué. En este caso, así es. En este caso salió el doble. Pero el punto aquí es, la desviación estándar, ¿en dónde se encuentra, ingenieros? ¿Dónde la graficamos? ¿Dónde la dijimos que iba a estar? La desviación estándar, tú trazas, haces tu histograma y haces un ajuste de tu curva, la que mejor puedas ajustar como curva normal a ese histograma. Y de ahí lo que vas a hacer es aquí esta curva, si tú la trazaras, aquí había un semicírculo, ¿no? Si pudiéramos poner aquí un compás y aquí hacemos un semicírculo. Y luego para graficar esta parte, vas a poner tu compás aquí y vas a hacer esta curva. Aquí donde se cruzan las dos curvas, la de la cúpula contra esta parábola, por así decirlo, si de ahí trazas una línea recta desde la media, desde este punto hasta la media, esa distancia es tu desviación estándar. ¿Sí me explico? Ah, ok, profe. Entonces sería donde cambia la la pendiente, donde cambia la pendiente de la curva. Aquí viene bajando y aquí viene subiendo. Ahí donde se cruzan las dos curvas, ahí tomas un punto y tiras una línea perpendicular.